siendo para mí el debate de candidatos a legisladores porteños más bueno que el Eternauta. Así nomás, lo firmo. Que vi 2 capítulos y no me generaron tanta emoción como sí me generó ese debate. Y para hablar del debate y para retomar un poco lo sucedido, tenemos el agrado de tener acá con nosotros a Luca Bonfante, que él pertenece al Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores en Unidad, y es uno de los candidatos a legislador. Luca, tuviste que participar en el debate en reemplazo de Vanina Biasi. ¿Cómo te agarró esa responsabilidad? ¿Te sentías preparado? ¿Cómo la viste? Bueno, a todos. No, la verdad es que fue bastante de sorpresa, que fue una decisión de último momento, porque Vanina se sentía mal y bueno, lo terminamos definiendo ese mismo día, ¿no? Su reemplazo. Así que me tocó faltar al trabajo, pedir por favor que entiendan la situación y por lo menos poder preparar unos ejes, porque tampoco el tiempo que había era mucho, ¿no? Para la exposición. Así que había que sobrellevarla, digamos. Pero más allá de eso, creo que se expresó en el debate que eso, o sea, que mucha espacio para profundizar ideas por parte de los candidatos no había, más bien era toda una puesta en escena para eso, seguir replicando la dinámica que viene teniendo la campaña electoral, que uno le dice al otro que tal cosa, pero después cuando queman la papa ya votan todo lo mismo en el Congreso, bueno, la historia que ya conocemos. Y digo, más allá de la performance, uno lo ve desde afuera, ¿no? A mí la verdad, te digo la verdad, me gustó, me pareció que estuvo bueno. Es cierto que no hay mucho espacio para profundizar en ideas y se nota también que algunos espacios y algunos candidatos no tienen mucho, ¿no?, que desarrollar. Pero me preguntaba, ahí en el estudio, estando los 17 juntos, ¿cómo describirías el clima que se respiró? Bueno, pero hoy había un clima muy serio y de mucha formalidad hasta que tiré chiste de los ñoquis con Adorni y ahí se empezó a descontracturar un poco. Después Caruso hizo lo suyo, pero al principio era una cosa medio tensa, ¿no? Esta formalidad. Después se saludaban entre todos, ¿no? O sea, entre todos los que se pelean en la tele, con la cámara apagada, se saludan entre todos. Eso no te quepa la menor duda. Pero al principio el clima era un poco ese, ¿no? Así más formalidad y poco descontracturado. Te saco un poco a ver, te voy a pedir una mirada por lo siguiente. Al otro día de que fue el debate, yo fui corriendo, ¿no?, a ver los portales de noticias, porque te digo, sin que siquiera yo tenga que votar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me copé con la propuesta, y al otro día fui corriendo a los portales de noticias a ver qué repercusiones había tenido, y lo que más se había privilegiado era el hecho de este cruce que tuvo Santiago Caputo en la entrada con un fotógrafo, medio que desdibujó un poco lo que había sido el debate. No sé si tenés una mirada al respecto de esto. Bueno, lo acaparó bastante porque lo de Santiago Caputo fue una bravuconeada con un periodista, no un fotoperiodista, Antonio Becerra, que para mí muestra un poco la fijación que tiene el gobierno con el fotoperiodismo, ¿no? Y creo que bueno, se expresó esa patoteada que a mí ya no me sorprende, pero no hay que dejar de denunciarlo porque, bueno, después Milei dijo su discurso que se odiaba poco a los periodistas, ¿no? No sé, parte de generar un clima discursivo que después tiene consecuencias, sobre todo si están dichos por la cabeza del Estado. Pero sí es cierto que, bueno, eso que pasó también cobró bastante notoriedad y también creo que habla del resto del debate, que eso haya también, ¿no?, sido tan importante que el resto del debate mucho tampoco dejó que desear, ¿no? O sea, fue más bien llano. Yo sí lo que lo que percibí es algo que igual veo que se traduce también en el debate político, tanto a nivel provincia como a nivel nacional, que es las fuerzas políticas un poco no, bastante divididas. El peronismo tiroteándose mutuamente, el radicalismo tiroteándose mutuamente,
e incluso también gente que pertenecía a la libertad Avanza. ¿Qué es lo que está pasando con las fuerzas políticas en Argentina hoy en día? Bueno, la elección esta se ve claramente en la oferta electoral, que las coaliciones políticas más importantes están totalmente estalladas, totalmente estalladas. El peronismo está dividido en tres, como decías antes. Después, la oferta electoral de derecha, tenés para tirar al techo, tenés a Barra, tenés a Dorni, tenés a Los Penatos, tenés a Biondini, o sea, están totalmente divididas las grandes coaliciones, y de hecho, bueno, se ve en las elecciones del 2023 a estas, cambiaron todos el logo, cambiaron todo de color, cambiaron todos de identidad política, y creo que el único logo que se repite en las últimas elecciones estas es el del Frente Izquierda Unida. Ujú. Todo lo demás, por algún motivo, que nos tendrán que explicar ellos, se cambiaron el nombre y se cambiaron de color. Entonces eso para mí es interesante para tener en cuenta, y en ese sentido yo también me parece destacable la unidad que tiene la izquierda, Ujú. ¿no? El Frente Izquierda, que es una coalición que quizás algunos o muchos no compartan el 100% de nuestras ideas, pero no se puede negar que mantenemos una coherencia no solo argumentativa, ¿no? Sino sobre cómo actuamos, que no sé si puede decir lo mismo el resto de los partidos políticos. Ujú. Totalmente, sí. Para mí eso es algo de... Justo ayer en una charla con amigos que fui evangelizando a todo el mundo de que vaya a ver el debate, le decía esto, que destacaba eso de la izquierda respecto a que sus propuestas realmente pueden gustar o no, pero son de los pocos espacios que a lo largo de este año y medio de gobierno no han sufrido esta fisura que sí han sufrido otros espacios porque no saben un poco cómo ubicarse, o en realidad sí saben cómo ubicarse para atajarse en medio de esta gestión, y eso le ha generado algunas fisuras. Son 17 los candidatos y la oferta que hay. Solo te voy a pedir una mirada, una opinión respecto a cómo viste el discurso de Adorni, o la postura de Adorni en el debate. Bueno, para mí Adorni fue a tratar de polarizar ahí contra el kirchnerismo, tratando de plantear que estas casi son unas elecciones ejecutivas, cuando no lo son, ¿no? Recordemos a todas las personas que nos están escuchando que son legislativas, se votan 30 legisladores y abajo de cada nombre, ¿no? De la cabeza de la lista, bueno, hay otros nombres que los invito a todos a poder leerlos, porque en última instancia se define cuántas bancas va a haber, ¿no? Ujú. Adorni, bueno, ya claramente va a ser legislador, ¿no? Santoro lo mismo. Bueno, la cuestión es qué pasa con las 30 de conjunto, ¿no? En ese sentido, la izquierda estamos planteando que necesitamos 120.000 votos para conquistar dos bancas, ¿no? Retenerlas, mejor dicho, eso es aproximadamente entre un 5,5, un 6%. Y lo de Adorni, bueno, me pareció expresión justamente de esto, de querer polarizar al 100%, porque el tipo no tiene idea de la realidad de la ciudad, ¿no? O sea, puede tirar generalidades o qué sé yo, contra los zurdos, pero después uno si le preguntas el estado de la salud pública, la educación pública en la ciudad, y no debe saber ni de lo que le estás hablando, así que en un sentido me parece que todo el tiempo puede evitar ese escenario, ¿no? Ujú. Ujú. No quiero mandarme una macana. Sé que en algún momento en este espacio en el cual cada candidato era interpelado por un representante de la otra fuerza y le hacían una pregunta, hubo una candidata, creo que fue Levi, corregime si me equivoco, que de alguna manera presentó esta idea de que desde la izquierda hay una mirada, no sé si antisemita, pero bueno, Sí, de, con- lo dijo así. de convalidar los ataques a Israel. Siento que por ahí, en esa circunstancia, aunque realmente lo hiciste muy bien, es poco el tiempo para desarrollar la postura frente a un Sí, ataque de esa magnitud, ¿no? Sí, ahora acá que son otros los tiempos y que tenés tiempo para desarrollarte mejor en esa idea, ¿qué podés profundizar? bueno, bueno, te agradezco la verdad, porque a mí ese momento me causó bastante bronca, ¿no? Porque, en primer lugar, parte de algo que es grave, que es la acusación de antisemitismo a una fuerza política, ¿no?
incluso una fuerza política donde una de sus principales referentes es judía, ¿no? Que es Miriam Bregman, es de origen judío. Entonces, yo creo que es grave por el hecho de que para mí se banaliza algo muy grave como el antisemitismo, que tiene una historia trágica en el mundo, que tiene una historia trágica en la Argentina también. Muchos de los milicos, cuando torturaban, si eran judíos, los torturaba con más ganas, digamos. Hay decenas, cientos de testimonios de personas torturadas que así lo ratifican, y que se use algo como el antisemitismo, que es muy grave, para tratar de perseguir a aquellos que denunciamos que lo que está sucediendo en Gaza es una masacre, es un genocidio, me parece bajo, me parece muy, muy bajo. Y me parece grave, porque justamente no solo no banaliza esto, sino que también es un ataque contra la libertad de expresión, algo que no solo dice la izquierda. El Tribunal Penal de La Haya reconoce que lo que está sucediendo en Israel son crímenes de guerra, y Netanyahu no puede pisar ningún país, salvo Estados Unidos, creo. Pero bueno, me llama la atención por parte de la candidata que dice ser la renovación joven, ¿no? Que tenga ideas tan viejas, ¿no? Porque además después uno le pregunta a ella qué opina de cómo actuó Lustó en el Senado, dándole quórum al gobierno para que apruebe la ley base, y ella dice, bueno, yo soy Lula, no soy Lustó. Bueno, no, porque la campaña que están haciendo y toda la plata que están poniendo no sale de cualquier lado, ¿no? Entonces, a mí me pareció que ahí se cayó una careta, por lo menos, ¿no? Digamos que el espacio político quiere apostar a una supuesta renovación juvenil, pero con las ideas más nefastas y viejas de todas. Y en ese sentido, teniendo en cuenta esto que decís vos de una renovación, de que aparezcan nuevas caras, esto la verdad que viendo el debate uno lo puede percibir de que hay espacios que sí están apostando a renovar y a sumar nuevas generaciones, pero no es una regla general en todos los espacios, por lo que se pudo ver. Ni hablar, eso ni hablar. No hay espacio que no a la idea de apostar a nuevos referentes, no le tienen temor. Pero bueno, no sé, eso lo deberá responder cada espacio, eso me parece a mí, ¿no? Yo tampoco quiero hacer una épica de la renovación, porque si está bien puede haber caras nuevas con gente joven, pero si esas ideas, qué sé yo, son las mismas, no sé si tiene un valor en sí mismo, ¿no? Ser joven, pienso. Me gustó tu respuesta, quiero que lo sepas. Luca, gracias por hacerte unos minutos para charlar con nosotros. Es feriado, es temprano, la verdad que lo valoramos. Quiero pedirte, por último, imagino ayer estuviste en Ferro, ¿qué sensación te dejó la convocatoria? La verdad estuvo hermoso porque fue un encuentro, o sea, hablaron Nicolás del Caño, Miriam, que anunció también que va a presentar ella su nuevo libro, ¿no? Se llama Zurda, justamente el 11 de mayo ahí en la Feria del Libro, y hablaron jubilados, hablaron sectores laburantes que la están peleando, secundarios, estudiantes universitarios. Después nos dividimos en comisiones por temática y siguió el debate, y la verdad estuvo hermoso y había muchos pibes. A mí me llamó la atención un montón o sea, no de 20, sino tipo 16, 17, 18 años que venían por primera vez a un acto de estas características, 1 de mayo, ¿no? Ahí con los zurdos del estadio cerrado del Ferro. Y eso me llamó la atención, porque me parece que Milei, al hablar tanto de los zurdos, tanto del comunismo, qué sé yo, puede estar logrando el efecto contrario en una parte de la juventud, y que le pueden empezar a interesar más las ideas, ¿no? De la izquierda. Y en ese sentido, bueno, estuvo muy bueno ayer, porque también discutimos cómo fortalecer un poco las peleas que se vienen dando, que bueno, hay muchas luchas en distintos lados, y ahí también hay un rol que no están jugando las burocracias sindicales o las principales conducciones de los sindicatos, las federaciones estudiantiles, que es llevar esas peleas hasta el final. Un poco, bueno, la discusión gira en torno a cómo poder hacerlo para superar, ¿no? esa situación, digamos, ¿no? Luca, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y buen viernes. Ahí escuchabas a Luca Bonfante. Él pertenece al Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda de Trabajadores de Unidad, el FITU.
y es uno de los candidatos a legisladores de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estas elecciones que se vienen próximamente el 18 de mayo. A última hora y debido a complicaciones de salud que tuvo Vanina Biasi, que también pertenece al mismo espacio, lo tuvieron que convocar rápidamente para que se presente ahí en el debate y bueno, sobre eso estuvimos charlando.